Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentre bien junto a los suyos, que se pueda encontrar afiatado a lo que es el amor del Señor, se pueda encontrar en comunión con el Señor a través de lectura, a través de oración, desde sus hogares. Porque como usted sabrá, por el motivo de toda esta situación que está aconteciendo a nivel mundial, nos es imposible el de juntarnos, pero ha nacido en el corazón de nuestro pastor, nuestra pastora y nuestros hermanos predicadores, el de poder llevar la palabra de igual forma hasta sus hogares, que el pueblo no se quede sin palabra de Dios. Y hemos podido utilizar, usted ha podido ver a través de estos medios, deseando que todo lo que hacemos siempre sea motivo de mucha bendición para usted, para su familia, para la iglesia del Señor en general, y que sea motivo para que podamos dar glorias a nuestro Dios. Se me ha encomendado en esta tarde, el de poder entregarle a usted la exhortación de la escuela dominical correspondiente al domingo 22, o sea, al domingo que recién pasó. Quizás por toda esta situación que ya le comenté que está pasando en nuestro país, se nos fue imposible en el día justo que correspondía a esta clase entregársela a usted como iglesia, pero nos fue necesario poder hacerlo, aunque sea hoy día viernes, ya que estamos terminando este capítulo 13 y por lo tanto estamos terminando el libro de 2 Corintios, que para nosotros ha sido motivo de tanta bendición, tanto para nuestras vidas espirituales, para nuestro crecimiento, como también lo entiendo que ha sido para usted el de participar de estas enseñanzas. Y correspondía que pudiéramos entregar un cierre a esta epístola maravillosa que entregó el apóstol Pablo a los Corintios. Pero antes de comenzar, antes de ir a lo que se me ha encomendado, como siempre vamos a rogar al Señor que Él sea teniendo misericordia de nuestras vidas a través de una oración. Te damos gracias, Padre Eterno, porque en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha dado esta oportunidad de tener estos medios por los cuales podemos bendecir a su pueblo, podemos bendecir a su iglesia a través de palabras que darán aliento, darán ánimo a la vida de cada uno de sus hijos, Padre Santo. Le rogamos en esta hora que su gracia descienda a nuestras vidas, Padre Santo, sea dándome primeramente a mí revelación, sabiduría de lo alto y a nuestros hermanos y a mí también, Padre bendito, entendimiento, y ponga en el corazón de todos y cada uno de nosotros un corazón atento, un corazón de discípulo que esté anhelante de poder escuchar su palabra. Bondades y misericordias que rogamos a usted mediante los méritos de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Bien, la clase que recién pasó, la que nos corresponde hoy dar lectura y enseñanza, se encuentra en 2 Corintios, capítulo 13, versículos de 5 al 14, o sea, hasta el terminar el capítulo, y el texto de confirmación se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Obviamente por razones que usted podrá comprender, no vamos a darle lectura intercaladamente porque usted se encuentra en su casita, pero póngale pausa al video y si es que usted no tiene su Biblia, vaya a buscarla, porque es bueno, o su celular, porque es bueno de que nos acompañe en la lectura, nos acompañe en la enseñanza para que nos quede más grabada en la mente y así también en nuestros corazones. Y entendiendo que usted ya fue a buscar su Biblia, poniéndole pausa al video, le vamos a dar lectura a los versículos ya señalados del 5 al 14 y lo haremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo,
Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. También daremos lectura al texto de confirmación, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Sea desde ya motivo de mucha bendición esta lectura y exhortación de esta clase, como así también entiendo que será la exhortación del texto de confirmación. Antes de ir, como se diría en el buen chileno, al hueso o a la médula de la enseñanza, vamos a retroceder un poquito y para dar un contexto general de lo que ha sido hasta ahora la enseñanza que hemos podido compartir de la segunda epístola que escribió Pablo a la iglesia que está en Corinto. ¿Con qué nos pudimos encontrar en esta enseñanza? Encontramos que de los capítulos 1 al 7 de esta epístola, Pablo comienza dando gracias a Dios por su consuelo en medio de los sufrimientos por el Evangelio. Encomía a los corintios por disciplinar al que había cometido una falta grave y defiende su integridad en el cambio de sus planes de viajes. Hay una parte súper fundamental que estuvo presente durante toda esta epístola o esta carta y es acerca del sufrimiento que tuvo Pablo en el ministerio junto a sus acompañantes y nos da cátedra del sufrimiento que pueden padecer los hijos de Dios. ¿Por qué es importante recalcar este punto? Porque nosotros al terminar esta enseñanza debemos quedarnos con algo. Obvio, siempre y cada vez que participábamos de la escuela dominical, Dios nos hablaba a través de nuestros hermanos profesores, nuestras hermanas profesoras, nuestro pastor, acerca de lo que Dios iba exponiendo a su iglesia clase a clase y que al final se unían en una sola enseñanza, la cual para nosotros era motivo de crecimiento espiritual. Pero al terminar esta carta, ¿con qué nos vamos a quedar? Es obvio que con el pasar de los tiempos se nos va a olvidar quizás muchas cosas muy puntuales, pero es necesario, hermano querido, hermana querida que me puede escuchar en esta hora, de que nos quedemos con lo principal, que es cómo Dios ha consolado al apóstol Pablo a través de los múltiples sufrimientos, porque tenemos cátedra, tenemos una explicación vasta de todos los peligros que tuvo que ocurrirle al apóstol Pablo por las situaciones por las cuales tuvo que pasar. Vemos cómo cuántas veces fue azotado, cuántas veces fue apedreado, cuántas veces anduvo en caminos peligrosos de ladrones, cuántas veces tuvo que pasar naufragio, estar en alta mar. Y así también recordando cuando en Damasco tuvo que bajar por una canasta o un canasto para que los de aquella iglesia, los judíos, no lo persiguieran y no lo matasen. Entonces vaya que el apóstol tuvo que sufrir, pero a través de esta epístola el Señor ha consolado nuestras vidas porque nos ha dicho que Él es bueno, que Él, a pesar de la situación que tengamos que vivir, Dios es con nosotros. Y es una enseñanza que tiene que quedar para su vida y para mi vida, esperando en el Señor que sea adecuada, porque todo lo del Señor es adecuado, todo el Señor habla a tiempo, fuera de tiempo, antes, a su tiempo habla, pero el Señor habla. Y es muy importante que entendamos en la situación que hoy estamos viviendo, que los sufrimientos que tengamos que pasar, Dios será con nosotros como fue con el apóstol Pablo. Así también como le dijo al apóstol que en su debilidad, en la debilidad de Pablo, el poder de Dios se hacía más grande. Y esperamos en el Señor que en nuestras debilidades, en nuestra enfermedad, en nuestra afrenta, en nuestro dolor, el Señor nos dé de su consuelo, nos bastemos de la gracia del Señor y su poder sea cada día más grande, su poder sea manifestado a nosotros, no importando la situación, sino importando de que Dios es grande. En el capítulo 3 al capítulo 6, Pablo
presenta la información más extensa del Nuevo Testamento sobre el verdadero carácter del ministerio cristiano y subraya la importancia de la separación que tiene que tener el Hijo de Dios con el mundo. En el capítulo 6 hasta el capítulo 7 nos habla de la alegría que tuvo al enterarse por medio de Tito que la iglesia o gran parte de la iglesia se estaba arrepintiendo de los pecados que habían llegado a él, a sus oídos, cuando él se encontraba antes de escribir la primera carta o la primera epístola a Corintios. En los capítulos 8 y 9, Pablo exhorta a los corintios a igualar la generosidad cristiana de todo corazón de los macedonios al contribuir a la ofrenda que él estaba recogiendo para los creyentes pobres de Jerusalén. En los capítulos 8 y 9, nuestra vida fue realmente bendecida al darnos esta palabra de acerca de la ofrenda, de la ayuda a los santos y cómo nuestro corazón tiene que estar siempre dispuesto a dar. Y ya terminando en el capítulo 10 al 13, el apóstol nos habla acerca de su ministerio, defiende su ministerio y él mismo dice, ustedes me orillaron a tener que hablar de esto, a esta situación que yo no quería darla, porque él sabía que quizás no era de provecho espiritual para la iglesia, el tener que enterarse cómo él fue llamado al ministerio y su vida en el ministerio. A lo que Pablo entendía que para la iglesia era de bendición, era escuchar palabra de Dios. Pero Pablo sí tuvo que orillar a defenderse, ya que la iglesia no lo estaba defendiendo en contra de los falsos maestros, los falsos apóstoles. Y en ese contexto nos encontramos, hermano querido, nos encontramos en este contexto en el cual Pablo, desde el capítulo 10 hasta este capítulo 13 en el cual nos encontramos, defiende su ministerio. En el versículo 1 del capítulo 13, Pablo menciona que aplicaría disciplina. Pablo estaría comenzando a ejercer con autoridad de Dios su apostolado cuando llegara a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque estaban habiendo muchas situaciones y él decía en el capítulo 12, cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo ya no podía soportar más que dentro de la iglesia de Dios se aguantara y se soportase el pecado. Porque así como un poco de levadura leuda toda la masa, así también el pecado, una persona que esté pecando y la iglesia lo permita, va a terminar contaminando todo lo bueno. Entonces Pablo no podía permitir, hermano querido, de que la iglesia continuara en estas cosas que muchas ni siquiera entre los que no creen, entre los incrédulos se veían. Pero aquí Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos, se decidirá todo asunto. Pablo le iba a poner punto final a esta situación. Pablo iba en pos de terminar todo esto. Y es así como, siguiendo la ley de Dios, en Levíticos, capítulo 19, versículo 15, habla esto, en boca de 2 o 3 testigos se debía resolver toda situación. Y Pablo dice más allá que él no será indulgente, no será compasivo cuando tenga que poner regla, cuando tenga que enderezar, cuando tenga que poner en práctica la palabra del Señor. Porque la labor del ministro, hermano querido, hermana querida, más allá de ser amoroso, ser bondadoso, claro que es así, claro que el ministro y nuestra pastora y nuestros pastores de diferentes partes van a hablarnos con amor, como el pastor amante, como aquel pastor que cuida de las ovejas, como Jesucristo encomendó a Pedro, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas, claro que sí, pero también el ministro se ve en la obligación de parte de Dios de cumplir con su labor y también poner punto final a las situaciones que se dan dentro de la iglesia en cuanto al pecado y que la gente continúe en su pecado y no se arrepienta. Entonces Pablo, él no iba a ser indulgente. Dice en el versículo 2, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Con esta actitud iba el apóstol. Y es una actitud que debe estar quizás presente en todos los ministros, de ir y no ser indulgente. Y así lo entiendo, que nuestros pastores con amor, con gracia y también corrigiendo con mucha misericordia a nuestras vidas son los que van poniéndonos en regla cuando nos apartamos del Señor.
para entrar en lo que es la clase en sí del versículo 5, habla: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí Pablo nos está diciendo algo que debiéramos aplicar en todas nuestras vidas, como toda la palabra del Señor, que nos habla de examinarnos. Y es bueno, hermano querido, que tanto usted como yo examinemos nuestras vidas y podamos realmente hacernos autopreguntas, decir: ¿estamos bien? ¿Estamos realmente como el Señor quiere que estemos? Porque es importante, como el Señor Jesucristo en Lucas 6 del 41 al 42, que dice lo siguiente: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí los falsos enseñadores, los acusadores de Pablo, ciertamente estaban... Todo lo que Pablo hacía lo encontraban mal. Pablo recogía ofrenda: no, este nos quiere engañar. Pablo no recogía para su sustento: este falso maestro. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación, hermano querido, en la cual se haga lo que se haga o se deje de hacer, vamos a juzgar igual. Pero primero aquí el Señor nos desafía a nosotros, y eso es lo hermoso de la palabra del Señor, que desafía nuestras vidas y nos dice: primero, examinémonos nosotros mismos. Veamos nuestra paja, nuestra viga, antes de ir y ver la paja en el ojo ajeno, hermano querido. No cometamos el mismo error que cometió Corinto, la iglesia que estaba en Corinto. Seamos primero examinadores de nuestra propia vida. Examinemos nuestro proceso de santificación, que es nuestro proceso de crecimiento espiritual. Claro, Pablo aquí podía ciertamente referirse al crecimiento, o más bien referirse a si examináramos si Dios estaba en nuestras vidas, si éramos realmente hijos de Dios. Pero también nosotros, que somos hijos de Dios y tenemos la seguridad de que somos salvos, debemos examinarnos cómo va nuestro crecimiento espiritual. Debemos examinar cómo va nuestro proceso de santificación, porque Dios hace la obra en nosotros y debemos rogar que el Dios que inició la obra, que es un Dios perfecto, también la termine en nosotros. Debemos ver cómo va nuestro proceso de santificación, de transformación, de perfeccionamiento, de purificación. ¿Cómo va mi crecimiento espiritual? ¿Soy firme en la fe o soy débil? Es importante, hermano querido. Y es bueno, tomemos este momento. Como hijo de Dios debemos tomar estos momentos de dificultad como momentos de oportunidad. Este momento que quizás usted se encuentra en su hogar más tiempo del que antes se encontraba. Quizás igual tiene que ir a trabajar, pero llega más temprano a su hogar, o el fin de semana no puede salir. Aproveche y pregúntese a sí mismo: ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi crecimiento espiritual? ¿Estoy afirmado en la fe realmente? ¿Estoy en la fe? ¿Cristo está en nosotros? ¿Obedezco la voluntad de Dios? Son palabras que nosotros deberíamos examinarnos, así como Pablo le pide a la iglesia que se examine. Pasar la prueba por la que Pablo dice: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Aquí Pablo siempre estuvo dejándose de lado lo que dijeran de él, sino importándole primeramente que su iglesia, su amada iglesia, porque Pablo había dicho anteriormente que él amaba a esta iglesia, como entiendo que todos los ministros aman al pueblo que Dios le ha dado a administrar. Él prefería el bienestar de ellos, aunque hablaran mal de él como ministro, pero prefería el bienestar de ellos. ¿Y quiénes podían pasar esta prueba? Aquellos que agradaban a Dios. Y por lo tanto, fracasar esta prueba, esta autoprueba de autopreguntarse, de autoexaminarse, significa ser desobedientes y por lo tanto estar expuestos a la disciplina de Dios. Pablo, desde el capítulo 10, que está defendiendo su apostolado,
y está presentando un inventario espiritual, diciendo, esto me ha pasado, esto he hecho, ustedes han visto los milagros, ustedes han visto las señales, ustedes han visto los prodigios, ustedes examínenme. Como también les ruego a ustedes que se examinen. Pablo les dice, nosotros quizás para ustedes estemos reprobados, pero él sabía que bajo el alero de Dios estaba aprobado. Él sabía que él tenía que darle cuenta solamente a Dios. Y con todo lo que le ha presentado, todas las evidencias desde el capítulo 10, él sabe y está consciente de que su ministerio está respaldado por el Señor Jesucristo. En el versículo 8 nos dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Aquí hay algo muy importante para nosotros los enseñadores, a quien Dios nos ha bendecido, nos ha dado una honra de estar por delante, de llevar la palabra. Es siempre defender la verdad, que es un poco de lo que habla el texto de confirmación que nuestro pastor más adelante nos dará a entender y a través del cual nuestras vidas serán bendecidas. Y en el versículo 9, cuando dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Aquí cuando Pablo habla de la palabra perfección, no es alguien que no comete error. Nosotros estamos llamados a ser perfectos en el Señor, a presentarnos como perfectos. Pero no aquel perfecto que no comete error, sino aquella perfección de alcanzar una estatura espiritual. Hermano querido, hermana querida, hasta que estemos en el escenario de esta tierra, hasta el último día, vamos a seguir cayendo, vamos a seguir fallando, porque somos humanos y nuestra naturaleza tiende al mal. Pero aquellos que han alcanzado por misericordia una estatura espiritual, un crecimiento en la gracia de Jesucristo, son los que han alcanzado la perfección en el Señor. Y Dios ponga en nuestros corazones esa madurez. Dios trabaje en nosotros, hermano querido, hermana querida. El Señor trabaje en nuestras vidas para alcanzar un crecimiento, para alcanzar una estatura como varones y varonas aprobados. Que el Señor nos bendiga. Y ya para concluir esta enseñanza, en el versículo 11 se despide. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Hermano querido, tome estas palabras para su vida. En estos momentos de crisis, nos dice, tened gozo, estemos gozosos, hermano querido, perfeccionémonos, busquemos la estatura espiritual adecuada, consolémonos los unos a los otros, estemos todos en un mismo sentir y como iglesia del Señor vivamos en paz. Es momento, hermano querido, este momento de crisis es momento para que estemos todos juntos en comunión, estemos como iglesia alentándonos, consolándonos unos a nosotros y Dios en ese amor, en esa comunión se va a perfeccionar. Como estaba la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó Pedro en Jerusalén, estaba en un momento de dificultad, pero en ese momento estaban todos unánimes, en un solo espíritu, compartían todo y estaban todos en oración. Que ese mismo espíritu de unión, de estar unánimes, esté en su vida, en mi vida y en la iglesia del Señor. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ósculo santo significa con beso santo, con un beso fraterno, un beso de cariño, de hermandad. Lamentablemente hoy ni siquiera nos podemos saludar de mano. Nos tenemos que saludar algunos con el codo, otros con el pie, algunos con una reverencia, algunos de lejito. Pero va a llegar el día, hermano querido, va a llegar el día cuando todo esto va a pasar en el tiempo del Señor y vamos a volver a saludarnos con ósculo santo, con amor, con gracia del Señor. Esperamos ese día fervientemente de poder vernos, de poder abrazarnos y poder compartir la misericordia del Señor. Y aquí todos los santos os saludan y en el versículo 14 entrega la bendición trinitaria, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que deseando que esta bendición también llegue a su vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así hemos terminado, hermano querido, esta exhortación de este último capítulo de la segunda carta de Corintios, esperando que sea de mucha bendición para todos nosotros los que tuvimos el de poder compartirlas en la escuela dominical. Vayámonos con esto.
Las palabras claves de esta carta son debilidad, aflicción, lágrimas, peligro, angustia y sufrimiento, consuelo, presunción, verdad, ministerio y gloria. Todas estas palabras recalcan el carácter extraordinario que el apóstol Pablo quiso entregar a esta epístola y que ese consuelo que Dios le dio al apóstol Pablo también esté en nuestras vidas en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de sufrimiento. Y vuelvo a decirle, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias por esta enseñanza, esperando que sea de mucha bendición, esperando que sea de mucha bendición para nuestras vidas espirituales. Rogamos al Señor. Gracias te damos, Padre Eterno, por este momento que nos das de poder compartir esta enseñanza. Sea su gracia sobre nuestras vidas, permítanos atesorarla, permítanos, Padre Eterno, poder que esta palabra inunde nuestros corazones, inunde nuestra vida, Padre amado, y poder seguir firmes, poder seguir en comunión, en amor, consolándonos unos a nosotros, Padre Santo, entendiendo que su gracia soberana, su bendición nos acompaña ahora y siempre. Amén y amén. Vamos a quedar, hermano querido, con una alabanza y a continuación nuestro pastor nos exhortará el texto de confirmación, esperando que el Señor le conceda cada día más gracia a su siervo. Nos estaremos viendo hasta la próxima y le deseo mucha bendición a usted y a su familia. Amén. Señor, si a mi lado tu brazo me alzó, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar su tierna voz.